Saludos mis hermanos, buenos días. Doy gracias a Dios nuevamente por la oportunidad que tengo de dirigirme a ustedes a través de su palabra para compartir el mensaje de esta semana. Hoy estoy grabando día martes 1 de septiembre. Ya estamos avanzados en el año 2020. Nos quedan solamente 4 meses para terminarlo. Han pasado muchísimas cosas, un año de muchos recuerdos para escribir, y estamos agradecidos a Dios porque a pesar de todo lo que ha pasado, Dios es fiel, maravilloso para con cada uno de nosotros. Les saludo desde acá con un amor grande, un amor en conjunto con mi esposa, mis hijos. Nos estamos preparando para mudarnos. La semana pasada creo que les comenté que estamos a punto de mudarnos. Realmente en 2 días vamos a estar mudándonos y por tal motivo pues estoy grabando hoy día. Gracias por sus oraciones. Ella ya está mejor. Creo que este sábado, si Dios lo permite, la van a dar de alta y bueno, nos gozaremos en tenerla nuevamente en casa. Por lo demás, pues estamos avanzando, estamos orando cada noche por Venezuela, estamos orando cada noche por cada familia de la iglesia, por las necesidades. Especialmente estamos orando para que en los próximos días podamos escuchar algún pronunciamiento donde la iglesia pueda comenzar nuevamente a reunirse, ¿no? Sé que tanto ustedes como nosotros extrañamos eso. Acá en Estados Unidos ya las iglesias desde hace un rato se están reuniendo. Sin embargo, sé que en varios países de Latinoamérica no pasa lo mismo y es lamentable, pues, especialmente para nosotros los creyentes, que la iglesia es algo sumamente importante, el estar separado de las reuniones que hacemos, ¿no? Muy bien, en esta mañana vamos a seguir, hermanos, avanzando en esta hermosa carta escrita por Santiago, el hermano de Jesús, en vida. ¿Recuerdan? Santiago, ese hombre que mientras Jesús estuvo haciendo su ministerio, estuvo en vida, él no lo reconoció, al igual que sus otros hermanos como el Mesías, como el Dios encarnado, pero posteriormente dice la Biblia que el Señor se le presentó después de haber resucitado, y entonces lo vemos como líder en la iglesia de Jerusalén. El libro de Hechos, capítulo 15, vemos a este Santiago con el liderazgo de la iglesia de Jerusalén, ¿no? Un hombre que fue conocido en su tiempo como una persona devota a la oración. Era tanto el tiempo que oraba Santiago que sus rodillas se le encallaron, y por esa razón recibió ciertos apodos. Santiago, un hombre que escribe, hermano de Judas, el que escribe la última carta también, antes de Apocalipsis. Lo vemos dirigiéndose a una población de judíos que había sido esparcida. Él le llama los de la dispersión, capítulo 1, versículo 1, a ellos se dirige, animándoles, exhortándoles. Habían problemas, como en todas partes, y la preocupación más importante de Santiago era mostrar a través de las obras que somos verdaderos creyentes. Y hemos avanzado a través de los capítulos, hermanos. Al principio vimos la prueba del sufrimiento, de las tribulaciones, de la manera como respondemos como cristianos. Es una forma de distinta a la que personas del mundo responderían, ¿no? Las pruebas para nosotros como creyentes deben ser vistas como algo que viene de parte de Dios para hacernos crecer
como personas cristianas a la imagen de Cristo. Luego estuvimos hablando también acerca de las tentaciones, y allí nos detuvimos un tiempo argumentando que las tentaciones no vienen de parte de Dios, sino que desde nuestro ser como tal, como pecadores que somos, son producidas estas tentaciones, y que al final Dios, haciéndonos nuevas criaturas, lo que Él persigue más bien es que nosotros vivamos en santidad y hagamos las cosas a su manera. En tercer lugar, vimos la prueba de amar la palabra de Dios, de ser prácticos en tener la Biblia como nuestra norma de fe y práctica, no ser hacedores de la palabra. Algo que está inmerso en nuestros distintivos bautistas y que para pocos es una realidad. Hay muchos cristianos que se hacen llamar cristianos, pero al momento de poner en práctica lo que Dios les pide a través de su palabra, realmente terminan ellos escogiendo lo que ellos más desean, ¿no? Santiago acá nos habla acerca de ser hacedores de la palabra y no oidores, ¿no? Las personas vienen a la iglesia muchas veces, escuchan la palabra de Dios, aún la atesoran y la ponen en su corazón, pero al momento de practicarla realmente no lo hacen. Y eso es una prueba también de un verdadero creyente. Un verdadero creyente es una persona que no solamente escucha, sino que es una persona que pone en práctica en sus vidas la palabra de Dios. Es una persona que es hacedora de ella. En esta mañana vamos a hablar de un tema muy práctico también. El título que le he colocado al sermón de esta mañana es Dile no al favoritismo. Habla acerca de no hacer acepción de personas, ¿no? Un tema, como les digo, enteramente práctico, ¿no? Yo creo que todos, de alguna forma, hemos vivido en carne propia esto, el tema de hacer acepción de personas, o porque nos los hagan a nosotros, o porque nosotros, de alguna forma, lo hemos hecho a otros, ¿no? Es algo que es bien natural, digo natural como pecadores que somos en la juventud, incluso en los niños, en dejar de un lado a otros y tener un favoritismo con otros. En las iglesias es común que hagamos grupitos y este tipo de cosas. Y sobre este tema vamos a hablar, ¿no? Un pecado que empaña lo que son las relaciones del cuerpo de Cristo y que en tal sentido debemos tenerlo bien presente en cada una de nuestras vidas. En mi introducción he querido mencionarle un par de puntos, ¿no? A lo largo de la historia, por ejemplo, este tema se puede ver de muchas maneras. El racismo, por ejemplo, el clasismo, son parte de ellos, ¿no? Estuve buscando en el diccionario, clasismo puede ser definido, según el diccionario, como la tendencia o actitud discriminatoria de una clase social respecto a otra que se consideran inferiores. Lo que dice el diccionario acerca del clasismo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo fue testigo del mayor genocidio que la historia haya conocido. Personas primero fueron marcadas, después separadas del resto del mundo, después de sus familias y posesiones, después asesinados. Hitler, como ustedes recuerdan, y su convicción lunática de que existía una raza superior, dio lugar al acto más vergonzoso y más doloroso de la Segunda Guerra Mundial, si es que hay alguno que no lo fuera, y probablemente de todo el siglo XX, el Holocausto, o como el Parlamento israelí lo ha denominado desde 1951, Shoah, el asesinato de 6 millones de judíos y más de 5 millones de gitanos, discapacitados y homosexuales. Es algo terrible, lamentable y doloroso lo que este hombre
promovió durante la Segunda Guerra Mundial, y cuando nosotros escuchamos los relatos sobre lo que pasó en la historia de este en particular evento, Hitler contagió y movió a muchas personas a que actuaran de esta manera malévola. En nuestros días hemos también presenciado actos verdaderamente tristes y dramáticos. En Estados Unidos, por ejemplo, el movimiento conocido como Black Lives Matter o Las Vidas Negras Importan ha generado también controversias últimamente por las revueltas y destrozos a propiedades en reclamo de las desigualdades o sobre la igualdad de derechos para los afroamericanos. Es un tema que tiene mucho que decir y no tomaremos el tiempo para hacerlo. Les animo a que lo busquen. Creo particularmente que no es un movimiento que abraza los pensamientos cristianos. Hay detrás de este movimiento manos peludas, macabras, que están tomando ventaja de muchas de las situaciones que están pasando actualmente. Pero es algo interesante también, ¿no? Que nos recuerda el tema del racismo acá en Estados Unidos y en otras partes también del mundo. Nosotros, por nuestra parte, hemos presenciado un éxodo de más de 5 millones de venezolanos que han salido debido a la crisis en Venezuela. Esto ha despertado, a mi manera de ver, el lado más cruel en los diferentes países latinoamericanos. Desprecios, indiferencia, maltratos, injusticias, son algunas de las calificaciones que podemos usar para referirnos al trato inhumano que han recibido nuestros compatriotas. Es algo lamentable y triste, pero que tiene su origen en la maldad del hombre, es decir, en el pecado. Al hombre simplemente necesita ser agitado en un poco de agua caliente para que surjan los sentimientos originados por el pecado que están en cada uno de ellos. Volviendo a la carta, al parecer Santiago encontró en sus oyentes, que eran, como les comenté, judíos en su mayoría, que habían sido dispersos por persecuciones y que se encontraban afrontando diversas pruebas, este problema. Y Santiago fue categórico en reprenderlo y condenarlo como un pecado que ofende a Dios y que debe estar alejado de la congregación de los santos. De igual manera debemos hacerlo nosotros. Este tema, el tema del favoritismo, de la acepción, de hacer acepción de personas, es un pecado muy común, como les dije, y que muchas veces lo pasamos por alto. Existe en muchas de nuestras iglesias. Somos muy dados como personas pecadoras al sectarismo, al clasismo, al favoritismo. Somos muy dados a juzgar por lo externo sin conocer lo que hay en el corazón de las personas. Además de que esta actitud va en contra del carácter de nuestro Dios, destruye la unidad a la cual Dios nos ha llamado a vivir como parte del cuerpo de Cristo. Debemos recordar bien que Santiago escribió en una era muy parcial, llena de prejuicios y odios basados en la clase, en las etnias, en la nacionalidad y en el trasfondo religioso. El mundo antiguo se caracterizaba rutinaria y permanentemente a las personas debido a que eran judíos o gentiles, ¿recuerdan? Esclavos o libres, ricos o pobres, griegos o bárbaros, o lo que fuera. Este tipo de distinción, entonces, se hacían sectarismo o diferencias de clases de las personas. Entonces, basados en el contexto de la Carta de Santiago, esta actitud impropia de un verdadero cristiano es puesta de manifiesto. Es otra de las pruebas que identifican a un verdadero creyente de uno falso. Si somos verdaderamente creyentes o cristianos, esta actitud no debe morar en nosotros
Y si está morando en nosotros, debemos luchar para que esto no suceda. Les invito a que abran sus Biblias en Santiago, capítulo 2, y vamos a leer en esta mañana los versículos 1 al 13, y luego vamos a tener una oración. Santiago, capítulo 2, versículos 1 al 13, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar, Padre. Guíanos en esta mañana a través de tu palabra, oh Dios, habla en nuestras vidas. Si hay en nosotros algún pecado de sectarismo, de clasismo, en el que hayamos promovido, estemos haciendo acepción de personas, oh Dios, te pido que nos guíes de tal manera que tu palabra pueda hablar a nuestros corazones, que nos haga reflexionar y retraernos sobre ellos, Señor. Gracias por amarnos, por lo que hizo Jesucristo en la cruz. Y permite que tu Espíritu Santo nos guíe en este tiempo que vamos a estar exponiendo tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos en Cristo Jesús con acción de gracias. Amén. Bueno, allí estaba ocurriendo un caso de sectarismo, vamos a llamarlo así, en la lectura que tuvimos. Aparentemente había ese problema y era un problema profundo en medio de estas personas que se congregaban específicamente en sinagogas, ¿no? Venían personas bien vestidas, acomodadas, independientemente quiénes eran, pues se le daba el primer lugar a estas personas, se les rendía tributo, vamos a decirlo de alguna manera, desplazando a aquellos que quizás tenían menos y que venían con ropas un poco inferiores, ¿no? Algo lamentable y que llegó a los oídos de Santiago y que el mismo Santiago lo reprende. El primer versículo comienza de una manera bien importante, se los voy a leer en una versión distinta para entenderlo un poco mejor. La Nueva Versión Internacional dice: hermanos míos, la fe que tiene nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismo, así dice la Nueva Versión Internacional. Es decir, la fe gloriosa que tenemos, la fe en nuestro Señor Jesucristo, nunca debe estar asociada con acepción de personas. Si hemos abrazado la fe de nuestro Dios, ¿verdad? Si hemos recibido a Cristo como Salvador personal, si hemos sido hechos nuevas criaturas para la gloria de Dios, este
problema en particular debe ser ajeno a nosotros. Eso es lo que dice Santiago en el primer versículo. Una vez más, creo que todos podemos identificarnos de alguna u otra manera con lo que está pasando o lo que estuvo pasando en esta congregación. Muchos, si no todos, hemos vivido este tipo de sentimiento pecaminoso o siempre está rondando a nuestro alrededor. Este pecado era algo común en la iglesia primitiva. Si ustedes van y se acercan a la iglesia de Corinto, allí pueden ver el sectarismo. Los primeros versículos dicen que algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, decían algunos. Habían grupos. Allí mismo en Corinto, en el capítulo 11, cuando habla el apóstol Pablo acerca de la cena del Señor, parece que también pues los más poseídos venían y traían comida y no la compartían con los que no tenían. Y allí se creaba pues una distinción, una división que no debe existir en el cuerpo de Cristo. Somos uno en la fe. Cuando vamos a la iglesia de Galacia también encontramos este problema con los judaizantes que venían y que querían imponer, ¿verdad?, la ley de Dios en conjunto con el evangelio. Y hasta el mismo apóstol Pedro fue arrastrado en conjunto con otros apóstoles por este tipo de falsa enseñanza, ¿no? Pedro, comía con los judaizantes y cuando venían los cristianos entonces se escondía, estaba viviendo una doble vida y el apóstol Pablo tuvo que al final reprenderlo por tal comportamiento. Lo vemos también en la expresión del mismo Pedro más adelante, cuando va a predicarle a Cornelio, capítulo 10. Ustedes recuerdan cuando el Espíritu Santo bajó después de haber orado a Cornelio y a su familia. Pedro se expresa de esta manera. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. En verdad entiendo. Aquí el apóstol Pedro estaba diciendo, bueno, en verdad entiendo que no son solamente los judíos, no somos como pensábamos, los únicos a los cuales Dios ama. No hay otros gentiles que Dios también ha escogido para la salvación. Entonces, en este orden de ideas, y después de ejemplificar este silencioso pero horrendo pecado, Santiago se dispone a soportar su exhortación basado fundamentalmente en tres razones. En primer lugar, hermanos, considerando el carácter de Dios. El versículo 5 nos dice: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces acá nosotros podemos mencionar varias cosas. En primer lugar, debemos recordar, hermanos, el carácter de Dios. Dios siempre ha despreciado la parcialidad. Levíticos 19:15, por ejemplo, nos habla de ello. Dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Allí en la ley también, en Deuteronomio 10:17, dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Job también lo expresa: gobernará el que aborrece el juicio y condenarás tú al que es tan justo. Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos, cuanto menos a aquel que no hace acepción de persona de príncipe, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos, dice, son obra de sus manos. Aquí es expresado pues el tema de la creación, de que todos hemos sido creados por Dios y como tal todos merecen el respeto a la vida y al trato como tal. En Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 19, nos dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis,
porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia ni acepción de persona. Es algo que se repite y se repite a través de las Escrituras. Ya lo vimos en Hechos, capítulo 10:34, cuando Pedro, reconoce nuevamente que en Dios no hay acepción de personas, hablando en términos de la salvación, cuando escogió a Cornelio. Pablo lo dice y lo ratifica en Romanos capítulo 2, versículo 10, capítulo 2, versículos 10 y 11. Pero gloria y honra y paz, dice Pablo, a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción, nuevamente, de personas para con Dios. Entonces, hemos estado hablando, en primer lugar, Santiago, entonces pone de manifiesto el carácter de Dios. Dios siempre, acá en este primer punto, siempre ha despreciado la parcialidad. Pero en segundo lugar, dentro de este primer punto, los pobres, hermanos, siempre son objeto de interés de parte de Dios. Como Dios los protege, como Dios busca la manera de cuidarlos, como Dios busca la forma de protegerlos con respecto a aquellos injustos y que tienen más poder económico, Dios siempre ha buscado entonces que los pobres sean protegidos. Salmos 41:1, por ejemplo, dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Salmo 72:4 nos dice: juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Y en Proverbios vemos varios versículos también asociados con eso. Proverbios 17:5, por ejemplo, dice: el que encarnece al pobre afrenta a su hacedor. Es decir, el que le hace daño al pobre está entonces afrontándose a Dios. Y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Es decir, aquí se ve muy claro la manera como Dios piensa con relación a este tipo de sentimientos. Proverbios 28:27 dice: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá mucha maldición. Por otra parte, hermanos, cuando vemos con relación al tema de la salvación, podemos decir que la salvación de alguna manera está más cerca de los pobres que de los ricos. Por ejemplo, en Mateo 19:23, nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí en este versículo quisiera detenerme un poco para señalarle pues que lo que estamos hablando y conversando no significa que todos los pobres van a ir al cielo o que todos los ricos van a ir al infierno. No se trata de eso, ¿no? Se trata en forma general de que los pobres, en verdad, por la opresión, son más dados a reconocer su condición de pecadora y poder acercarse a los pies del Señor. No obstante, nosotros podemos entender y ver que hay muchos pobres que también son altivos de corazón, son personas que realmente atribuyen su condición a otras cosas, a otros aspectos que realmente no corresponden con la realidad, ¿no? Y por otra parte, encontramos personas con dinero, personas ricas que se han acercado a los pies del Señor y que deben ser también bienvenidas, ¿no? Jesucristo incluso estaba rodeado de personas adineradas. Algunos de ellos, aun cuando él vivió en medio de los pobres y de los pecadores, él fue soportado económicamente por personas que tenían dinero. Y entonces eso debe estar en nuestras mentes. Lucas capítulo 6:23 dice: gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Por cierto, hay un
pasaje muy específico que habla a través de los ricos acá en Santiago, donde vamos a compartir un poco sobre eso. Ay de vosotros, dice Lucas 6:25, los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis. Vemos también la parábola, por ejemplo, del rico y Lázaro, donde Jesucristo ejemplifica en esa parábola. Algunos dicen que no es una parábola, es un relato a un rico que después de la muerte fue al infierno, y al pobre Lázaro que estaba allí debajo de la mesa recogiendo sus migajas que tuvo en el seno de Abraham, e ilustra un poco lo que estamos hablando, ¿no? Volviendo pues al pasaje de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando Santiago pone y levanta el punto del favoritismo, lo primero que vemos acá entonces, la primera razón que pone Santiago, trata con el tema del carácter de nuestro Dios, ¿no? Lo que vemos a través de las Escrituras, del pasaje de nuestro Dios. Allí el versículo 5 dice, hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos. Entonces, este versículo nos describe un poco el carácter de Dios y es la base, la primera razón que usa Santiago para entonces soportar la tesis o la declaración, mejor dicho, de la exhortación que él hace. En segundo lugar, Santiago muestra la realidad de la vida, un poco también lo que hemos visto. Veamos los versículos 6 al 8, dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, ¿no os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Bueno, los versículos 6 y 7 nos hablan acerca de una realidad, ¿no? El segundo punto es mostrar la realidad de la vida. Ellos estaban viviendo una realidad, ¿no? Y Santiago lo que les dice, bueno, ustedes están actuando de una forma donde vienen los ricos y entran a su congregación y en vez de tratarlos de igual manera como deben tratar a aquellos que tienen menos ingresos, aquellos que no están colocados quizás en lugares especiales, los tratas de una manera distinta, siendo, dice Santiago, ellos los opresores de ustedes mismos. O sea, ¿cómo es posible que ustedes traten a estas personas con preferencia mientras ellos les están oprimiendo? Es algo contradictorio, no lo puedo entender, dice Santiago. En tal sentido, es una realidad, ¿no? Sin embargo, debemos aclarar pues, que eso no significa que por tal motivo nosotros debemos despreciar a este tipo de personas. Si viene a la congregación una persona, ¿verdad?, bien vestida, una persona que sabemos que tiene un ingreso económico importante, una persona con una posición tanto en la comunidad como en el gobierno importante, debemos tratarlo como tratamos a los demás, con cortesía, con amabilidad, mostrando el amor de Dios, pero sin dejar a un lado, sin preferencias, es lo que Santiago, pues, en este caso quiere decir. Isaías, capítulo 3, versículo 14, dice, ustedes han devorado las viñas y el despojo del pobre está en sus casas. ¿Con qué derecho aplastan a mi pueblo y pasan por encima de los pobres? Afirma el Señor Todopoderoso. Y nosotros vemos muchos pasajes en las Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, donde vemos a los ricos oprimiendo a los pobres. Es un tema que lo vemos también a través de la historia. Cuando nosotros analizamos la historia de estos 20 años que tenemos nosotros, 20 siglos, perdón, o 21 siglos de historia, nosotros podemos ver una lucha de clase en el mundo, ¿no? Siempre los más
favorecidos o las personas con una posición más alta buscan de una manera ambiciosa hacerse cada vez más ricos y más poderosos, humillando y pisoteando a aquellos más vulnerables, ¿no? Y nosotros todavía podemos vivir y entender esta realidad pues, en nuestras vidas. Eso sigue existiendo en muchos países, en uno más acentuado que en otros lugares. Santiago entonces acá en este segundo punto señala algo lógico que ya hemos mencionado, pues si los ricos son opresores, ¿por qué razón entonces actuar de esa manera con ellos? Porque favorecerlos también cuando llegan a nuestros lugares, ¿no? Es bien importante que nosotros pues nos pongamos en contexto y veamos, porque hay algo que nosotros por lo general hacemos y es que vivimos no por fe, sino por vista, ¿no? Y cuando vemos dos personas que entran, por ejemplo, a algún lugar y uno está muy bien vestido, o uno es muy bonito por fuera, o muy arregladito, y el otro a lo mejor no es tan agraciado y todo lo demás, entonces tenemos la tendencia pues a buscar a esa persona que es más bonita, más agraciada, que está más bien vestida y tratarlo de una manera más distinta, ¿no? Actuamos como buscando el favor de esas personas, cosa que realmente no debemos hacer. Una vez más, no debemos despreciarlo, pero tampoco debemos darle un trato distinto a aquellos que merecen, los que tienen una posición menor o que tienen recursos menores. Yo doy gracias a Dios porque si bien es cierto que este pecado ronda la vida de muchos de nosotros en cada momento, en nuestra iglesia hemos trabajado profundamente para tener una iglesia conformada por personas que viven en niveles sociales un poco más desposeídos, con otros hermanos que tienen o que tuvieron en cierto sentido una entrada un poco mejor, y sin embargo, pues las relaciones en nuestra iglesia pues han sido siempre muy normales, vamos a decirlo así. O sea, no encontramos en general este problema, no obstante, sé que ha habido y sigue habiendo, ¿no? Es un tema que más se ve cuando nos ubicamos en la población de jóvenes, pero también pues, lo encontramos en la población de adultos. Y es interesante que cuando exponemos la palabra de una manera expositiva a través de un libro, nos encontramos, no buscamos un tema rebuscado para exponerlo, sino que nos encontramos temas que nos ponen a meditar, ¿no? Y este es uno de ellos, acá. Entonces Santiago pone de manifiesto, en primer lugar, pone el carácter de Dios. Dios es un Dios que odia la parcialidad, Dios es un Dios que no hace acepción de personas. En segundo lugar, pone el ejemplo de la vida normal, en la vida normal esto sucede así. Por lo general, pues, nosotros nos guiamos por lo que dice la vista. Eso le pasó cuando fueron a escoger a David, ¿no? Ahí estaba el profeta mirando a los hijos del escogido, el padre de David, y los hermanos comenzaron a desfilar y algunos eran más bonitos, más altos, más corpulentos, y el profeta Samuel tendió pues a llevarse por la vista, ¿no? Y el Señor le dijo, no vea, no escojas por lo que veas, porque Dios no ve lo exterior, sino que ve lo que está dentro del corazón. Y yo creo que eso debe ser, pues, nuestro sentir, nuestra forma de actuar, ¿no? Debemos tratar de evitar
ser llevados por la vista y mirar un poco más a las cosas desde una perspectiva distinta. En tercer lugar, hermanos, veo que el Santiago pone de manifiesto algo bien importante, que es la ley soberana de Dios, ¿no? Y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 8 nos dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis entonces convictos por la ley como transgresores. Aquí Santiago, en tercer lugar, como último punto, pone de manifiesto entonces la ley, ¿no? Pone de manifiesto el hecho de que nosotros hemos escuchado y sabemos de que el mandamiento más grande es amar a Dios en primer lugar, y en segundo lugar, el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Y es algo que debemos nosotros practicar como tal. Es un mandamiento que, si bien es cierto, abarca realmente todo lo demás, ¿no? En Mateo capítulo 12, versículo 29, Jesús le respondió a sus discípulos, el primer mandamiento de todos es, oye, oh Israel, nuestro Señor Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que ese. Y nuestro prójimo son ellos, ¿no? Nuestros vecinos, ¿verdad? Nuestros hermanos en Cristo, nuestros familiares. Ellos son nuestros prójimos y como tal debemos amarlo como nos amamos a nosotros mismos. Véanlo bien. Nosotros debemos buscar amar a nuestro prójimo como a nosotros. De eso se trata. Cuando nosotros logramos cumplir con ese mandamiento, el tema del favoritismo entonces va a desaparecer. Romanos capítulo 13, versículo 8, ¿qué dice? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Vean, el que ama al prójimo ha cumplido con todos, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, dice Pablo, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros logramos, ¿verdad?, cumplir con este mandamiento, entonces nosotros vamos a arropar prácticamente el resto de los mandamientos como tal. Entonces, en resumen, hermanos, el tener acepción de persona nos hace pecar, al igual que cualquier otro pecado. Y es tan, pero tan pecado como otros más. Vean que Santiago más adelante dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis entonces convictos en lo que es la pecaminosidad, porque cualquiera, versículo 10, que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable. Es decir, nosotros podemos decir, yo no robo, yo no cometo asesinatos, yo no adultero, yo no esto, pero si entonces tengo acepción de personas, de nada me vale no hacer lo otro, porque entonces quedo convicto también como pecador. Es lo que Santiago entonces trata de transmitirle. Nuestra fe, hermanos, al final es probada a través del amor. Nuestra fe debe ser puesta en práctica, si no, de nada vale. Es el tema grande y maravilloso que nos da Santiago pues en su carta. No, la fe sin obra es muerte. Y si en verdad nosotros decimos que somos cristianos, debemos ser prácticos en nuestra manera de vivir. Somos cristianos, debemos ser hacedores de la palabra. Somos cristianos, debemos afrontar las pruebas de una manera distinta. Somos cristianos, ¿verdad? Debemos tratar entonces a las personas no con parcialidad, sino que debemos tratarlas amándolas como a nosotros mismos, lo que dice la palabra. Nuestra creencia en Dios no debe ser una creencia vaga como la muestran muchos cristianos en nuestras iglesias. Nuestra vida cristiana debe mostrar nuestra fe cuando tratamos a nuestros hermanos y a nuestros amigos. Qué maravilloso es cuando entramos a una iglesia de esta manera, una iglesia donde se respira el trato por igual de los demás, una iglesia donde
cuando llega algún visitante o alguna persona de afuera, sea quien sea pobre, sea rico, sea de clase media, lo recibimos con todo el entusiasmo del mundo, lo recibimos con amor, le brindamos la atención, lo llevamos a sentar, al momento del café le servimos, le amamos como a los demás, ¿verdad? Es algo que debemos practicar. Es triste cuando llegamos a alguna iglesia y pasa, y nos ha pasado, donde entramos y somos visitantes y nadie pues pone atención en esta persona, la persona está parada por allí, mientras tanto nosotros estamos hablando con nuestro grupito, con, con aquellas personas con las que hablamos incluso todos los días, y no nos preocupamos por ese que acaba de llegar y que seguramente tiene un montón de necesidades y que está allí arrumadito por allá con su hija o con su esposo y nadie le pone atención. Es algo que no debemos hacer. Con nuestras relaciones internas entre los cristianos, yo entiendo que a veces nosotros podamos tener a alguien que, que, que en lo privado pues esté más cerca de nosotros. Y yo no quisiera cuestionar esto, ¿no? Nosotros pudiéramos tener algún confidente como hermano en Cristo, ¿no? Alguna persona a quien nosotros nos sentimos más descansados en confiarle en nuestros asuntos, en nuestros problemas, y está bien con eso. Pero más allá de eso, en nosotros hacer divisiones de clase en nuestra iglesia, en tratar a algunos hermanos en forma distintas que a otros, en hablarle a algunos hermanos de una manera distinta a otros, es realmente lo que Santiago está tratando de evitar. Nuestro Señor en vida lo mostró de muchas maneras. Nosotros vemos ejemplos clásicos cuando Él se topó con la mujer samaritana, por ejemplo. Es algo bien tremendo cuando analizamos este pasaje que está en Juan capítulo 4, a la luz de lo que era el contexto como tal. Los judíos odiaban, la palabra odiar es algo que debemos tomarla en ese pasaje, a los samaritanos. No querían toparse con ellos, realmente los odiaban por un asunto pues, que había ocurrido en el pasado, que no lo voy a mencionar. Pero nuestro Señor Jesucristo dio el ejemplo grande en pararse allí, en pasar el tiempo para compartirle el evangelio a esta mujer, que no solamente era samaritana, esta mujer, aparte de ser samaritana, era mujer, que en aquellos tiempos no era esperado que un hombre, las mujeres eran tratadas como clase de segunda, y el Señor aquí puso de manifiesto también el respeto que deben tener las damas en la sociedad. Era una prostituta también. Y entonces el Señor estaba derribando acá un montón de barreras. La barrera cultural, la barrera racista que en su momento había. Dios mostró su amor de una manera tan especial a través de ella. Luego vemos dentro de las enseñanzas del Señor Jesucristo, la del buen samaritano, ¿recuerda? Venía un levit, una persona de la misma tribu de Israel, una persona que aparentemente era una persona que trabajaba en el templo, como levita que era, haciendo sacrificios y este tipo de cosas. Y cuando ve a un hombre samaritano, en vez de mostrar el amor que Dios ha mostrado a él, le pasó por un lado y fue otra persona, un samaritano, quien se encargó pues de recoger a esta persona que estaba tirada en el piso y que había sido golpeada por los malhechores. Entonces Dios ilustró también en su vida y en sus enseñanzas este tema de vital importancia, que nosotros debemos llamarlo por su nombre como pecado y que, como dice Santiago, en la vida de un cristiano no debe existir. Yo creo que la muestra más grande, con esto vamos a terminar, del ejemplo de nuestro Dios lo vemos en lo que hizo Jesucristo en la cruz, ¿no? Él vino, dio su vida en la cruz del Calvario en lugar de cada uno de nosotros, por los blancos, los negritos, sean judíos, sean gentiles, sean ricos o pobres, sean
griegos o bárbaros, mujeres o hombres, Jesucristo vino, se humilló, como dice Filipenses capítulo 2, y dio su vida en rescate de esa variedad de personas. Él no vino solamente a morir por los judíos, sino por todos. Y es maravilloso, pues, a encontrar ese ejemplo que tenemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo y que debe guiarnos en esta mañana a cerrar nuestra enseñanza. Hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga. Nosotros seguimos orando por ustedes. Por favor, sigan orando por nosotros. Seguimos orando por una solución al problema de nuestro país. Y sigan orando por nosotros para que Dios siga guiando y resolviendo los problemas antes de regresar a nuestro país. Dios les guarde y bendiciones a todos.